Muchos hombres pierden su energía tratando de cambiar a los demás. Se enfadan, discuten, se frustran con las actitudes, los errores o la indiferencia ajena. Creen que, si las personas fueran distintas, ellos vivirían en paz. Pero eso nunca sucede. Porque el problema no está en los demás, está en la forma en que reaccionas ante ellos. Yo, Brian Tracy, aprendí que el dominio más poderoso que puede alcanzar un hombre no es sobre el mundo, sino sobre su propia mente. No puedes controlar lo que la gente hace, pero sí puedes controlar cómo lo interpretas. Cada vez que alguien te altera, le entregas tu poder, y nadie merece eso. La paz interior no depende de las circunstancias, sino de la actitud con la que eliges enfrentarlas. No necesitas cambiar a nadie para mantener la calma, necesitas entenderte a ti mismo. Porque cuando controlas tus emociones, controlas tu vida. Mantenerte en paz no es debilidad, es sabiduría. Es la prueba más alta de fortaleza mental y equilibrio personal. Hay algo profundamente poderoso en reconocer que nuestra vida interior es un espacio sagrado, un lugar al que no cualquiera debe entrar. Desde pequeños nos enseñaron a hablar, a expresar, a compartir, pero pocas veces se nos enseñó a discernir. Pensamos que ser abiertos es siempre señal de confianza y madurez, cuando en realidad la sabiduría consiste en elegir con precisión qué parte de nuestro mundo interno merece ser mostrada y a quién. Vivimos rodeados de personas que observan, opinan y juzgan, muchas veces sin comprender la historia detrás de nuestras decisiones. Y cuando compartimos de manera indiscriminada, cedemos a algo que no siempre nos será devuelto, nuestra fuerza interior. Muchos hombres sienten el impulso de validar sus emociones buscando comprensión afuera. Hablan y hablan esperando alivio, esperando que la otra persona entienda el peso de lo que llevan dentro. Pero, la mayoría de las veces, ese alivio no llega. En cambio, lo que ocurre es que la otra persona, incapaz de sostener tanta verdad, lo minimiza, lo interpreta desde su propia historia o lo usa como referencia para un juicio. Y entonces uno se pregunta por qué se siente más vacío después de hablar que antes. La respuesta es simple. No era la persona indicada, ni era el momento adecuado, ni era algo que debía ser dicho. Cuando uno guardia su mundo interior, no es por miedo ni desconfianza. Es por comprensión. Es porque entiende que hay batallas que solo se fortalecen en silencio. Que hay procesos que solo crecen en la calma de la soledad, y que lo que se revela antes de tiempo pierde su esencia. La discreción no es frialdad, es madurez. No es distancia, es fortaleza, no es orgullo, es amor propio, y el hombre que entiende esto comienza a ocupar un lugar distinto en el mundo, camina con presencia, habla solo cuando es necesario, no se justifica, no explica de más. No busca ser comprendido porque sabe quién es. Quien aprende a guardar ciertas cosas también aprende a escuchar mejor. Se vuelve más consciente de las intenciones de otros, de sus miradas, de sus gestos, de sus silencios. Comienza a distinguir quién se acerca con respeto y quién lo hace desde la curiosidad vacía o la necesidad de entretenimiento emocional. Porque hay personas que no quieren ayudar, quieren observar. No quieren cuidar, quieren saber. No buscan comprender, buscan comparar. Cuando usted habla sin filtro frente a alguien así, se entrega a una mano que no sostiene, sino que suelta. La vida nos ofrece innumerables oportunidades para compartir lo que sentimos. Pero también nos ofrece señales claras para guardar silencio. El cuerpo lo sabe. Hay conversaciones que dejan un peso extraño en el pecho, una sensación de desgaste, un cansancio emocional que no se explica fácilmente. Esa sensación es el alma diciendo, esto no era para ser dicho. Y escuchar esa voz interior es uno de los mayores actos de respeto que podemos ofrecernos. En esta primera parte quiero que comprenda algo fundamental. No todo revela su valor cuando se comparte. Hay cosas que solo revelan su poder cuando se protegen. Lo que usted guarda no lo debilita, lo sostiene, lo ordena, lo fortalece. Aprenderá a lo largo de este camino que el silencio, cuando nace de la sabiduría, es una muralla protectora que no encierra, sino que define. Y lo que usted defiende con silencio nadie podrá quitarle, porque lo que pertenece a su centro, a su esencia, a su verdad más profunda, necesita espacio para madurar, y ese espacio se llama silencio. Cuando un hombre comparte sus planes demasiado pronto, antes de haberlos construido, antes siquiera de haber dado los primeros pasos reales, lo que entrega no es inspiración, sino vulnerabilidad. Sus proyectos son como semillas recién plantadas, delicadas, frágiles, sensibles a cualquier corriente de viento. Y cuando usted los expone antes de tiempo, permite que opiniones ajenas entren como una helada repentina que detiene el crecimiento. Muchas veces no es mala intención.
La gente comenta, pregunta, cuestiona, propone, critica, pero lo hacen desde su propio mundo, desde sus miedos, sus límites, sus fracasos no resueltos. Y lo que ocurre es que sin darse cuenta empiezan a sembrar duda en algo que apenas estaba empezando a tomar forma dentro de usted. Sus palabras se mezclan con su pensamiento y lo que era claridad comienza a volverse confusión. Lo que era entusiasmo se vuelve inquietud. Lo que era convicción se vuelve indecisión. Hay quien habla de sus planes buscando aprobación, reconocimiento, apoyo. Pero la verdad es que el camino hacia lo que importa raramente se valida en voz alta. La fuerza que lo sostendrá no viene de la reacción de los demás, viene de su capacidad para avanzar en silencio. Cuando usted comparte un sueño sin haberlo trabajado, se expone a algo aún más peligroso: la ilusión de haber hecho algo solo por haberlo dicho. El cerebro interpreta la conversación como un avance, cuando en realidad no ha ocurrido nada. Es como si una parte de usted creyera que ya inició el camino solo por haberlo descrito. Y esa sensación baja la intensidad de la acción, diluye el impulso, apaga el fuego inicial. El verdadero avance no está en decir, está en hacer. Lo dicho se lo lleva el aire, lo hecho se queda en usted. Además, cuando comparte sus metas se abre a un fenómeno común: la comparación. Otros empiezan a opinar según lo que ellos creen posible para sí mismos. Le dicen que es difícil, que no vale la pena, que mejor busque algo más seguro. No porque tengan razón, sino porque ese sueño los confronta con el suyo propio, con el que abandonaron, con el que no se atrevieron a intentar. La crítica no nace del mundo, nace de sus renuncias. Y si usted no es consciente de esto, puede terminar creyendo que su sueño era frágil, cuando en realidad lo frágil era la persona a la que se lo contó. Guardar sus planes no es misterio, es protección. No es aislamiento, es sabiduría. No es desconfianza, es claridad. Usted no debe construir su vida en la opinión de quienes no han construido la suya. Y algo más profundo aún: cuando usted trabaja en silencio, algo dentro de usted se hace sólido. No hay ruido externo que interfiera. No hay validación que condicione. No hay expectativa que lo presione. Hay una relación directa entre usted y su propósito. Cada avance se siente real. Cada dificultad se enfrenta sin distracción. Cada logro se honra desde adentro. Usted se vuelve testigo y autor de su propio camino. Nadie entra. Nadie interrumpe. Nadie distorsiona. Y cuando finalmente muestre lo que ha construido, lo hará desde la fuerza, no desde la promesa, desde el resultado, no desde la intención, desde la realidad, no desde la ilusión. La primera cosa que nunca debe contar es por su plan antes de hacerlo real. Sus metas necesitan silencio para crecer, necesitan tiempo para fortalecerse, necesitan acción constante, paso a paso, sin espectadores. Hable cuando ya tenga hechos que mostrar, no expectativas que explicar. Deje que los demás conozcan sus resultados, no sus aspiraciones, porque lo que usted protege. Hay una tendencia muy humana a creer que hablar de nuestras heridas es siempre una forma de liberación. Se nos repite que expresar el dolor lo sana, que compartir lo que nos marcó trae alivio. Y sí, en ciertos espacios seguros, con personas preparadas y con una intención clara, puede ser así. Pero cuando usted abre su dolor frente a quienes no tienen la capacidad emocional de sostenerlo, no solo no encuentra alivio, se fragmenta aún más. Lo que se entrega en confianza puede convertirse en un arma. Lo que se comparte buscando comprensión puede ser minimizado, negado o incluso utilizado para etiquetarlo. No todo el mundo tiene la sensibilidad necesaria para escuchar una herida sin juzgarla. No todos saben recibir una historia sin querer interpretarla, corregirla o restarle valor. Y cuando alguien no tiene la madurez para sostener su dolor, termina haciendo algo peor. Lo convierte en conversación ligera, en comentario, en anécdota. Algo que para usted es profundo y sagrado se vuelve entretenimiento emocional para otros. Hay heridas que pueden estar en proceso de cicatrización y que, si se exponen demasiado pronto, se reabren. Cuando uno habla de algo que todavía duele, el dolor se revive. Y si el espacio en el que lo revive no es seguro, lo que ocurre es que se queda atrapado en el pasado, girando alrededor de la misma herida sin avanzar. El mundo está lleno de personas que escuchan no para entender, sino para responder. Personas que no están presentes, que no ofrecen sostén, sino opinión. Y la herida no necesita opinión. La herida necesita espacio, silencio, paciencia, tiempo. Si usted entrega sus dolores a personas que no han aprendido a escucharse a sí mismas, ellas no sabrán escucharle a usted. Además, cuando usted habla excesivamente de sus heridas, corre el riesgo de hacerlas parte de su identidad.
Comienza a contarse a sí mismo la historia de lo que sufrió una y otra vez hasta que se define a través de ello. Y la herida no está para definirlo, está para transformarlo. Si convierte el dolor en su bandera, empieza a relacionarse desde la fragilidad, desde la demanda, desde la expectativa de que otros lo salven, lo reparen, lo entiendan, y nadie puede hacerlo por usted. La responsabilidad de sanar es interna, y en ese proceso, el silencio es una herramienta poderosa, no porque esconda, sino porque ordena, no porque reprima, sino porque fortalece. Cuando usted atraviesa su dolor consigo mismo, aprende a sostenerse. Se descubre fuerte, se descubre adulto, se descubre capaz. Hay otro punto crucial. Hay personas que se acercan al dolor ajeno no para acompañar, sino para observar. Hay quien escucha una herida solo para sentir que está en ventaja. Quien toma su vulnerabilidad como confirmación de su propia estabilidad. Hay quien se alimenta de los relatos de otros porque no puede enfrentar los propios. Y cuando usted comparte su dolor con alguien así, no recibe consuelo, recibe vacío. Sale de la conversación sintiéndose más pequeño de lo que entró. Y esa sensación no es casual. Es una señal. Su alma le está diciendo, este no era el lugar. Cuidar su dolor no significa volverse duro, significa volverse consciente, significa reconocer que lo que ha vivido merece respeto. Que sus cicatrices son testimonio de resistencia, de aprendizaje, de evolución, y que solo debe mostrarlas cuando el corazón esté listo, no cuando la emoción esté en ebullición. Hable de sus heridas cuando ya hayan enseñado algo, no cuando aún están abiertas, cuando hayan dejado enseñanza, no cuando aún sangran, porque cuando usted comparte desde la calma, su historia inspira, pero cuando comparte desde el desbordamiento, su historia se diluye. La segunda cosa que nunca debe contar a cualquiera es su dolor más profundo, no porque deba ocultarlo, sino porque merece un espacio digno. Su historia no es para entretenimiento, su dolor no es para curiosos. Su intimidad no es para manos torpes. Protéjala. Permita que sane desde dentro y cuando finalmente la comparta, que sea con quien ha demostrado corazón, presencia y silencio verdadero. Porque hay conversaciones que curan. Pero esas solo ocurren donde hay respeto, y el respeto empieza por usted, en silencio, madura. Y lo que madura, se sostiene, y lo que se sostiene, cambia su vida desde la raíz. Hay verdades sobre nosotros que no son dolor ni proyecto, sino simplemente por lo que estamos construyendo por dentro. Nuestra forma de pensar, nuestras nuevas decisiones, nuestras transformaciones más íntimas. Esa renovación que ocurre en silencio cuando empezamos a ver la vida de manera distinta. Cuando usted comienza a crecer, a madurar, a ordenar sus prioridades, ese proceso interno es delicado. Es como cuando una semilla empieza a romperse bajo la tierra. Nadie lo ve, pero ahí está ocurriendo una revolución. Si usted habla de esta transformación demasiado pronto, corre el riesgo de recibir burlas, incomodidad o incluso resistencia. La gente teme lo que no entiende. Y cuando perciben que usted está cambiando, algunas personas, incluso sin mala intención, tratarán de llevarlo de vuelta a ser quien era antes. No porque sea lo mejor para usted, sino porque el cambio de uno incomoda la inmovilidad de otros. Usted quizá ha sentido esto, empieza a disciplinarse, a cuidarse, a pensar diferente, y alguien le dice, ¿para qué haces eso? Te ves exagerado, no eres así, como si el pasado tuviera derecho sobre su presente. Pero lo cierto es que la mayoría no quiere que usted cambie, porque eso los obliga a mirarse. Y mirarse duele. Entonces se ríen, critican, minimizan. No es personal, es miedo. El miedo de enfrentarse a su propia falta de movimiento, a sus propias renuncias, a lo que podrían ser pero no se atreven. Y si usted, buscando comprensión, revela su proceso interno a quien no está listo para verlo, puede terminar abandonando una transformación que apenas comenzaba a florecer. Hay procesos que se fortalecen en silencio. Cuando usted calla mientras trabaja en sí mismo, algo se solidifica, no busca aprobación, no pide permiso, no necesita explicar nada, es usted consigo mismo. Y esa intimidad es sagrada. Su transformación no necesita espectadores, necesita compromiso, necesita constancia, necesita paciencia, porque crecer no es rápido y no es cómodo. Es lento, profundo y a veces solitario. Pero esa soledad no es vacía, es fértil. Es la tierra donde nace la versión de usted que está tratando de emerger. Y aquí quiero recordarle algo importante, casi como una caricia al alma. Usted no está solo en este camino. Muchas personas en este momento en distintas partes del mundo están luchando para convertirse en quienes sienten que pueden ser.
Y este espacio que compartimos, este mensaje que escucha ahora, existe precisamente para sostener ese proceso, para recordarle que su cambio es valioso. Si este mensaje le está hablando, si siente que de alguna manera lo toca, tómese un momento para quedarse aquí, para volver, para escuchar lo que sigue. A veces, lo que necesitamos no es que alguien nos salve, sino que alguien nos acompañe mientras aprendemos a salvarnos a nosotros mismos. Y ahora quiero preguntarle algo personal. Algo que solo usted puede responder con honestidad. ¿Qué parte de usted está intentando cambiar en silencio sin que nadie lo note? Piénselo, permítase sentir la respuesta, escríbala si lo necesita, reconózcalo no para mostrarlo al mundo, sino para reconocerse usted a sí mismo. La tercera cosa que no debe contar a cualquiera es por su proceso de transformación interior. No porque deba esconderlo, sino porque necesita espacio para hacerse fuerte antes de mostrarse. Cuando esté listo, el mundo lo verá. Pero por ahora, déjelo crecer donde nadie lo toque, donde nadie lo debilite, dentro de usted. Hay algo dentro de cada hombre que muy pocos conocen. Sus inseguridades más profundas. No las dudas superficiales, no los temores que cualquiera podría adivinar, sino esas grietas internas que se formaron en momentos silenciosos de la vida. Esas sensaciones que aparecen cuando se mira al espejo en la madrugada, cuando el ruido se apaga y queda solo la verdad. Todos tenemos algo que nos duele reconocer. La sensación de no ser suficiente, el miedo a fallar, el temor a no ser amado como realmente somos. Y es precisamente esa parte de nosotros por la que nunca debe entregarse con facilidad. Cuando usted revela su inseguridad más íntima a alguien que no ha demostrado amor, presencia y respeto, lo que entrega no es confianza, es poder. Poder sobre su valor, sobre su estado emocional, sobre su identidad. Y en manos equivocadas, ese poder no se usa para sostenerlo, sino para manipular, controlar o herir. No todos saben qué hacer con la vulnerabilidad profunda de otro ser humano. Hay quienes la escuchan y la guardan como un tesoro, la cuidan como algo sagrado, la sostienen con silencio y mirada abierta. Pero también hay quienes la usan como medida de poder. Quien conoce su mayor inseguridad puede tocarla cuando quiera, puede presionar justo en ese punto para hacerlo dudar. Puede recordarle ese dolor en medio de una discusión. Puede hacerle creer que sin ellos usted vuelve a sentirse pequeño. Y cuando eso ocurre, usted no está en una relación afectiva, está atrapado en una dinámica emocional desigual. Por eso, la vulnerabilidad no debe entregarse a quien aún no ha demostrado que sabe sostenerla. La confianza no se regala, se construye. El corazón no se abre de golpe, se abre en capas. Y hay otro riesgo más sutil. Si usted habla demasiado de sus inseguridades, puede terminar fortaleciéndolas en su propia mente. Cada vez que nombra una herida, la activa. Cada vez que repite la historia de por qué algo le duele, el cerebro reconstruye la emoción original, y si lo hace una y otra vez, esa sensación comienza a volverse parte de su identidad. Se convence de que así es. Y no es cierto. La inseguridad no define quién es usted, solo muestra una parte de su historia que aún está aprendiendo a sanar. Pero si la convierte en conversación frecuente, la convierte en hogar emocional. Y nadie debería vivir en el lugar donde un día fue herido. Para sanar una inseguridad se necesita presencia interna, no exposición externa. Se necesita silencio y honestidad, no confesión impulsiva. Se necesita observarse sin juzgarse. Se necesita construir pequeñas victorias que le enseñen al alma que puede, que merece, que avanza. Ninguna inseguridad desaparece porque otro la comprenda. Desaparece cuando usted se demuestra con hechos que la creencia que la originó ya no tiene sentido. La sanación es un acto íntimo, no es espectáculo, no es argumento, no es historia compartida, es trabajo interior. Y cuando llegue el momento de compartir esa parte de usted, si es que llega, hágalo solo con quien haya demostrado corazón, con quien escuche sin prisa, con quien lo mire sin querer arreglarlo, con quien lo sostenga sin intención de ganarle, porque hay personas que sanan solamente con estar presentes, pero se encuentran pocas, y se reconocen no por lo que dicen, sino por lo que hacen sentir. La cuarta cosa que nunca debe contar a cualquiera son por sus inseguridades más profundas. No porque deba esconderlas, sino porque merecen un espacio donde puedan transformarse, no un escenario donde puedan ser atacadas. Usted está creciendo, usted está saliendo de sí mismo para encontrarse de nuevo, y ese proceso es demasiado valioso como para ponerlo en manos que no lo honren. Guardarlo es cuidarse. Cuidarse es respetarse. Y el respeto propio es la raíz de toda verdadera fortaleza. Hay un aspecto de la vida que la mayoría de las personas comparte con demasiada facilidad, sin medir las consecuencias: su situación económica.
Cuánto gana, cuánto tiene, cuánto invierte, cuánto gasta, cuánto puede permitirse. Se habla de dinero como si fuese una simple cifra, pero en realidad es uno de los lugares donde se concentra la mayor cantidad de energía emocional, identidad y proyección personal. Cuando usted revela cuánto gana o lo que posee, muestra más de lo que cree. Muestra sus prioridades, su nivel de ambición, sus oportunidades, sus vulnerabilidades y hasta la manera en que se relaciona consigo mismo y con el mundo. Por eso, no todos deben saberlo. Porque no todos miran el dinero con neutralidad. Hay quienes lo miran con comparación, otros con deseo, otros con juicio y algunos con envidia. La envidia no siempre se expresa con palabras duras, a veces es una mirada silenciosa, un comentario disfrazado de broma, una actitud que comienza a cambiar lentamente. Cuando alguien conoce su situación económica puede comenzar a tratarlo de forma distinta. Si creen que usted tiene más, entonces esperan más. Más favores, más invitaciones, más disponibilidad, más soporte. Si creen que tiene menos, lo miran hacia abajo, lo perciben como alguien que aún no ha logrado suficiente, incluso si usted está avanzando de manera firme y consciente. La información económica cambia dinámicas, relaciones y expectativas, y muchas veces no para bien. Hay personas que empiezan a acercarse no a usted, sino a lo que usted puede ofrecer. Otras comienzan a ocultarle sus logros porque sienten competencia. Otras se alejan sin explicarlo porque su avance les recuerda lo que no han hecho. La economía es un tema delicado porque toca directamente el valor personal que cada uno se ha construido. Además, revelar su situación económica lo vuelve vulnerable a la manipulación emocional. Hay quienes saben pedir, quienes saben insinuar, quienes saben aprovechar la bondad ajena para construir dependencia. Usted ayuda una vez, ayuda dos, ayuda tres, hasta que, sin darse cuenta, deja de ser ayuda y comienza a ser obligación. Y cuando quiere detenerse, cuando quiere poner límites, el otro lo acusa de haber cambiado, de haberse vuelto egoísta, de haberse endurecido. Eso no es amor, eso no es amistad. Eso es dependencia emocional sostenida por conveniencia. Y cuando la situación llega a ese punto, ya no es fácil salir. También hay un fenómeno interno que es importante comprender. Cuando usted habla demasiado de lo que tiene o planea tener, corre el riesgo de caer en la necesidad de aprobación. La validación externa puede volverse una adicción sutil. Cada compra, cada logro, cada avance se vuelve algo que usted siente que debe mostrar para que los demás reconozcan su valor. Y cuando la mirada ajena se convierte en referencia, usted pierde el control de su propio sentido de éxito. Ya no avanza porque lo desea, avanza porque quiere ser visto. Ya no construye para sí mismo, construye para la imagen. Y la imagen es un vacío que nunca se llena. El dinero debe ser tratado con silencio, respeto y estrategia. No porque sea algo oscuro, sino porque es una herramienta que requiere claridad para usarse bien. Cuando usted protege lo económico, también protege su paz, su libertad, su capacidad de decidir. La discreción financiera no es desconfianza, es soberanía. Le permite moverse sin ser observado, avanzar sin ser obstaculizado, construir sin ser comentado. Lo que se hace en silencio se fortalece. Lo que se muestra demasiado pronto se debilita. La quinta cosa que nunca debe contar a cualquiera es por su situación económica. No porque sea algo vergonzoso, sino porque es un ámbito delicado donde se cruzan emociones, comparaciones, heridas y deseos humanos muy profundos. Cuando usted guarda silencio sobre su dinero, lo protege de la mirada ajena. Y cuando lo protege, permanece dueño de él, y no al revés. Porque la verdadera riqueza no se mide en lo que otros saben de usted, sino en lo que usted es capaz de construir sin necesitar que nadie lo aplauda. Hay algo que muchas personas comparten sin medir su impacto: los detalles de su vida amorosa y su intimidad emocional. No solo quién es la persona con la que está, sino lo que pasa entre ustedes, lo que sienten, lo que discuten, lo que se prometen, lo que se hiere y lo que se repara. Cuando usted abre la puerta de su relación hacia la opinión externa, introduce voces que no fueron diseñadas para estar ahí. Cada opinión genera una grieta. Cada comentario altera la percepción. Cada yo haría esto siembra duda en un territorio que solo debería construirse entre dos. El amor es algo que se fortalece desde dentro, en la intimidad, en la conversación privada, en la presencia real. Pero cuando se comparte en exceso, pierde profundidad. Se vuelve historia pública. Se vuelve relato, se vuelve tema de conversación, y lo que es tema de conversación deja de ser sagrado.
Cuando usted habla demasiado de su pareja, de su relación o de sus problemas con otros, ocurre algo sutil pero peligroso. Empieza a mirar a su pareja a través de los ojos de los demás. Ya no la ve desde el vínculo, sino desde la comparación, desde la crítica, desde lo que otros opinan que usted debería sentir. La relación deja de ser dos corazones conversando y se convierte en una mesa con invitados invisibles que intervienen, juzgan, corrigen y se equivocan. Y cuando los demás opinan, no están opinando sobre su relación, están hablando desde sus heridas, sus miedos, sus traiciones, sus abandonos. Están hablando desde lo que han vivido, no desde lo que usted vive. Y si escucha demasiado, puede terminar tomando decisiones por miedo ajeno, no por verdad propia. La vida íntima no debe ser compartida porque la intimidad es lo que construye la unión. Cuando se expone, se rompe. Las discusiones, los desacuerdos, los momentos de fragilidad entre dos son parte del crecimiento de un vínculo. Son procesos que deben vivirse con presencia, escucha y paciencia. Cuando usted los lleva afuera, no los resuelve, los desarma. Se debilitan las raíces, se pierde la confianza, y la confianza es el tejido invisible que sostiene todo. Si la relación atraviesa un momento difícil y usted lo comparte con alguien que no tiene la sabiduría para escuchar sin intervenir, puede terminar destruyendo algo que aún tenía solución. El amor necesita un lugar privado para reparar. La intimidad es el espacio donde se cura lo que el mundo nunca verá. También hay un aspecto muy profundo en esto. Cuando usted presume su relación o su intimidad para validarse, deja de vivirla y empieza a representarla. Se convierte en un actor de su propio vínculo. Busca aprobación externa para sentirse seguro en lo interno. Y entonces la relación se vuelve espectáculo. Una imagen proyectada, no un encuentro real. Y el amor jamás debe convertirse en una obra para los otros. El amor es un espacio donde uno se quita las máscaras, no donde se pone más. Eso no significa que la pareja deba vivirse en silencio absoluto. Significa que por lo que pasa entre dos se resuelve entre dos, que la ternura no necesita testigos, que las heridas no necesitan público, que las reconciliaciones no necesitan aplausos, lo auténtico no necesita mostrar que lo es. La sexta cosa que nunca debe contar a cualquiera son por los detalles íntimos de su vida amorosa, no porque haya algo que ocultar, sino porque hay algo que proteger. Su relación es un hogar. Y un hogar se cuida cerrando la puerta a lo que no le pertenece. El amor florece donde hay respeto. Y el respeto empieza por la discreción. Si cuida su vínculo del ruido externo, le da espacio para madurar. Y cuando el amor madura, se vuelve algo que no se explica. Se siente. Cuando una persona comparte demasiado acerca de sus planes futuros y sus metas a largo plazo, lo que revela no es solo intención, sino dirección. Y cuando otros conocen esa dirección, pueden influir en ella de formas que usted no siempre percibe. Aquí no hablamos solo de proyectos inmediatos, sino de esos sueños grandes, esos movimientos profundos que requieren tiempo, enfoque, disciplina y silencio. La vida está llena de quienes opinan, sugieren, cuestionan o desvían. Usted menciona un sueño y enseguida aparecen voces: eso es difícil, no es realista, no es para ti, mejor algo más seguro. Muy pocas veces la gente habla desde el deseo de ver crecer al otro. La mayoría habla desde su límite, desde lo que creen posible para ellos. Y si usted escucha demasiado esas voces, puede terminar caminando hacia lugares que no son suyos, no porque se lo hayan arrebatado, sino porque lo entregó al haber hablado antes de construir. El sueño necesita oscuridad para germinar. Así como una semilla no crece si se desentierra a cada rato para confirmar si está avanzando, un gran propósito no crece si se expone una y otra vez a opiniones ajenas. La constancia requiere silencio. La visión requiere espacio. Y el alma necesita tiempo para llegar a comprender cómo sostener el peso de aquello que anhela. Cuando usted revela sus planes futuros, corre también otro riesgo: vincular su motivación al reconocimiento. Si otros lo aplauden, usted avanza. Si otros lo cuestionan, usted frena. Y cuando su deseo depende de la reacción del mundo, ese deseo ya no es suyo, se vuelve préstamo de expectativas ajenas. Hay sueños que solo pueden construirse con la paciencia del que trabaja, aunque nadie lo esté viendo. Los grandes movimientos de la vida son invisibles durante largo tiempo. Mientras afuera pareciera que nada cambia, adentro se está formando la estructura. Usted se vuelve más disciplinado, más claro, más enfocado. Su mente aprende a no sabotearse. Su cuerpo se adapta al esfuerzo. Su corazón se fortalece ante el fracaso. Ese proceso no necesita espectadores, necesita compromiso. Y el compromiso se quiebra cuando el sueño se vuelve conversación ligera.
También hay algo más profundo. Cuando usted habla de un sueño que aún no está listo, puede generar autoexigencia innecesaria. Se siente obligado a demostrar resultados porque ya lo dijo. Y cuando la vida, en su ritmo natural, no avanza tan rápido como su expectativa, puede comenzar a sentir fracaso donde solo había proceso. El sueño se vuelve presión, no inspiración. Y lo que debían hacer desde la autenticidad nace desde el peso de tener que cumplir. La palabra no siempre impulsa, a veces encadena. Y sin embargo, hay algo hermoso en el silencio del que construye: la libertad. Cuando nadie sabe lo que planea, usted puede cambiar de dirección sin tener que justificarlo, puede ajustar, puede equivocarse, puede volver a empezar, sin explicaciones, sin observadores, sin juicio. El silencio le permite moverse con ligereza, aprender sin vergüenza, fallar sin ser visto. Esa libertad es poder interno, y el poder interno no se negocia, se cultiva. Su futuro es suyo, no del mundo, no de la opinión ajena, no de la expectativa externa. Lo que está creando pertenece primero a su corazón, luego a su acción, y solo después, si así lo desea, a la mirada de otros. No le debe explicaciones a nadie por lo que sueña. Nadie puede medir el tamaño de lo que se está formando dentro de usted. La por séptima cosa que nunca debe contar es por su visión a largo plazo. No porque sea un secreto, sino porque es sagrada. Lo sagrado no se exhibe, se protege, se honra, se trabaja. Y cuando llega el momento, simplemente se muestra con hechos, no explicaciones, no justificaciones, hechos. Porque cuando usted aparece con resultados, el mundo no pregunta si era posible, lo reconoce. Y en ese reconocimiento, usted ya no está pidiendo permiso, usted ya es. Hay algo que, por costumbre o impulso, muchas personas comparten sin pensarlo: los problemas dentro de su hogar, los conflictos con su familia, las discusiones, los resentimientos, las historias privadas que ocurrieron cuando las puertas estaban cerradas y nadie más miraba. Y aunque pueda parecer que hablar de eso libera, en realidad lo que hace es exponer uno de los territorios más delicados de su identidad. Su historia familiar no es un tema ligero. Es el lugar donde aprendió a amar, a defenderse, a confiar o a desconfiar. Es el molde invisible que dio forma a su forma de estar en el mundo. Cuando usted revela lo que ocurre en su casa, lo que entrega no son solo hechos. Entrega emociones en bruto, heridas que aún no han cerrado, vínculos que están en constante transformación y piezas de su alma que aún están aprendiendo a comprenderse. No todo el mundo está preparado para escuchar una historia familiar sin juzgarla. Algunos escuchan para comparar, otros para criticar, otros para usar esa información como punto de presión más adelante. Y otros simplemente no tienen la capacidad emocional para sostener algo tan profundo sin convertirlo en comentario o rumor. Su hogar es un terreno sagrado no porque sea perfecto, sino porque ahí se guardan las raíces. Y las raíces no deben exponerse al viento. Cuando se habla demasiado de lo que ocurre con su madre, su padre, sus hermanos, sus hijos o su pareja, lo que se debilita no es el relato, es el vínculo. Un lazo familiar puede ser complejo, imperfecto, tenso, pero sigue siendo un lazo. Cuando lo expone a opiniones externas, esas opiniones empiezan a interferir en cómo lo vive. Además, cuando usted habla mucho de los problemas dentro de su familia, corre el riesgo de quedarse atrapado en el papel que tenía dentro de esa historia. Si en su casa fue el responsable, sigue sintiéndose responsable. Si fue el olvidado, sigue sintiéndose olvidado. Si fue el que protegía, continúa protegiendo incluso cuando ya no es necesario. La palabra, cuando se usa sin conciencia, fija identidades porque ya están listas para transformarse. Y cada vez que usted repite la historia, la hace más real en su mente, aunque su vida ya esté cambiando. Hay heridas familiares que solo se sanan cuando se viven en silencio consciente, no cuando se convierten en relato público. Y hay otro punto esencial. Su familia no es perfecta, pero es suya. Ha habido errores, distancias, dolores y silencios. Pero también ha habido momentos de ternura, de aprendizaje, de sostén, de luz. Cuando usted comparte solo el dolor, borra toda la historia. Cuando comparte solo la queja, pierde de vista la complejidad. Y las relaciones humanas no se resuelven desde el juicio externo, se resuelven desde la madurez interna. Usted puede llegar a un punto de su vida en el que comprende que sus padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían, que sus hermanos también están aprendiendo a ser personas, que nadie nació sabiendo amar. Esa comprensión llega cuando el corazón está listo. No llega cuando se discute con el mundo.
Cuando se habla menos de lo que duele en la familia y se trabaja más en lo que se puede construir, algo cambia. No se trata de callar por pena, se trata de callar por proteger, de preservar la dignidad de todos, incluso de quienes se equivocaron, porque usted también se equivocará, y también querrá que lo comprendan sin exponerlo. La por octava cosa que nunca debe contar a cualquiera por los problemas y secretos de su familia. No porque deba ocultar la verdad, sino porque esa verdad solo puede transformarse en un espacio donde exista amor suficiente para sostenerla. Sanar la historia familiar no es un acto público, es un acto íntimo. Se realiza con paciencia, con presencia y muchas veces con silencio. Y cuando ese silencio se enraiza, no es vacío, es protección, es respeto, es la comprensión profunda de que hay historias que solo florecen cuando se cuidan por dentro. Lo más valioso que posee un ser humano no es su dinero, ni sus logros, ni su fuerza física, ni siquiera sus relaciones. Lo más valioso que posee es por su mundo interior, sus pensamientos, sus principios, sus convicciones, sus valores, su forma de mirar la vida cuando nadie lo observa. Y esto, justamente esto, es lo que jamás debe entregarse a cualquiera. Su esencia, su centro, ese núcleo desde el cual usted decide, siente, elige y camina. Porque cuando alguien logra entrar ahí sin haber demostrado amor, respeto y presencia, puede moldear su percepción, alterar su juicio, influir en su camino, y algo aún más delicado, hacer que dude de sí mismo. La mayoría de las personas vive hacia afuera. Buscan ser vistos, aprobados, validados. Se moldean a las expectativas del mundo para sentir que pertenecen. Y al hacerlo, empiezan a desconectarse de su propia voz. La vida interna se debilita cuando se vive para la mirada externa. Pero hay hombres, pocos, que deciden hacer el camino contrario. Construirse desde dentro, sostenerse en silencio, mantener firme la raíz aunque afuera haya ruido. Y esos hombres, cuando llegan a algún lugar, cuando logran algo, cuando aman de verdad, cuando transforman su vida, lo hacen desde una fuerza que no depende de nadie. Una fuerza que no puede comprarse, ni copiarse, ni imitarse. Solo puede cultivarse. Su esencia es lo que va a determinar hacia dónde va cuando todo sea incierto, cuando los planes cambien, cuando el dolor llegue, cuando el mundo se vuelva confuso. Y si usted no ha aprendido a escucharse, si no ha aprendido a proteger esa voz interna, si no ha aprendido a permanecer consigo mismo incluso cuando la tormenta golpea, entonces cualquier viento podrá moverlo. Se irá hacia donde otros digan, hacia donde otros empujen, hacia donde otros vean posibilidad o miedo. No tendrá una vida propia, tendrá una vida prestada. El silencio, cuando nace de la conciencia, es un acto de poder. Guardar lo esencial no es esconderse del mundo, es sostenerse para no deshacerse en él. La gente confunde hablar menos con ser frío, pero ser reservado no es ser distante, es por honrar el alma. Hay pensamientos que no deben ser explicados porque son semillas en proceso. Hay decisiones que solo tienen sentido para el corazón que las tomó. Hay visiones que el mundo no está listo para comprender. Y no importa. Usted no vino a ser comprendido por todos. Vino a ser verdadero consigo mismo. Proteger su mundo interior es elegir quién merece estar cerca de su vida, quién merece escuchar lo que siente, quién merece ver sus dudas y sus certezas. No todos tienen acceso, no todos deben tenerlo. Su corazón no es plaza pública, es un santuario. Y los santuarios no se abren sin propósito. Cuando usted protege su esencia, algo sorprendente ocurre, se vuelve sólido. No perfecto, no invulnerable, pero sí real. Y lo real no se quiebra fácilmente. Puede caer, puede doler, puede atravesar la noche, pero siempre vuelve a levantarse porque la raíz está firme. Usted empieza a caminar diferente. Habla menos. Observa más. Elige mejor. Ama con más fuerza, pero también con más claridad. No necesita demostrar, no necesita convencer, no necesita ser aplaudido, se vuelve dueño de sí. Y ese, al final, es el verdadero propósito de todo este camino. No se trata solo de callar lo que duele, lo que sueña, lo que teme o lo que anhela. Se trata de algo mucho más grande. Recuperar el centro de su vida, sacarlo de las manos del mundo y traerlo de regreso a su propio pecho. La novena cosa que nunca debe contar a cualquiera es por su mundo interior, sus pensamientos más profundos, sus convicciones más íntimas, sus razones, sus certezas, sus silencios. Porque cuando eso se comparte sin discernimiento se diluye.
Pero cuando se protege, se convierte en fuerza. Y ahora escuche esto con el corazón abierto, porque este es el cierre, la verdad esencial de todo este mensaje. La vida no se transforma porque grite. Se transforma porque se sostiene. No porque otros lo vean, sino porque usted permanece fiel a lo que sabe que es verdadero. Todo empieza cuando decide guardarse lo que importa. Todo empieza cuando decide proteger lo que ama. Todo empieza cuando elige ser custodio de su propio espíritu. Lo que usted guarda con conciencia lo fortalece. Lo que fortalece, lo guía. Y lo que lo guía, lo hace libre.